conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. Ya a propósito lo comentábamos Alejandro Guillé con nuestro climatólogo Raúl Cordero a propósito de este sistema frontal que se avecina, pero en realidad acá hay varios temas que son los ecosistemas, ¿no es así? Sí. Y que en este caso hay un rol específico en la mitigación de estos eventos meteorológicos por parte de los humedales. Y queremos conocer también cómo se ven afectados y cómo hay que resguardarlo, la importancia que tienen aquellos. ¿Con quién vamos a conversar? Con don Ignacio Rodríguez, director ejecutivo del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral, pero también le quiero contar que hay un montón de estudios que se están revelando cuál es la importancia de los humedales, que son mucho más de lo que la gente cree. Sí. Hay gente que cree que es porque están solamente aves y algunos bichitos especiales, y la verdad es que son bien estratégicos, sobre todo en cordillera, pero también en la parte baja para tener agua dulce, porque además filtran. Exacto. Bueno, profesor Ignacio, muy buenos días, bienvenido a nuestro espacio Línea 1. Hola. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Daniela. Gracias por la invitación. ¿Hoy estás ahí en Valdivia? Sí, pues. Aquí estoy en Valdivia. Qué maravilla. Tiene todo el look de valdiviano. Precioso. Y además atrás tiene madera. Por eso acá digo, en Santiago, sí. Cholguán. Qué cosa más linda. Qué cosa más linda. Profesor, empecemos por lo obvio y básico. ¿Qué son exactamente los humedales y por qué son tan importantes, aunque parece ser que la mayoría de la gente no lo pondera así? Sí, bueno, es una buena pregunta y Alejandro, tú lo introdujiste de una manera absolutamente únicamente las playas, las lagunas, los lagos, los ríos, los bofedales, los salares, ahora que está tan en boga lo del litio, son lugares estratégicos donde hay agua permanente o temporal, pero de tal longitud en su estadía del agua que genera condiciones de vida particulares que son comunes a todos ellos. Ahora, hay humedales en distintas, por ejemplo, en la cordillera alta, hay en muchas partes, dicen que son verdaderos reservas de agua dulce para los periodos de sequía, porque tienen la virtud que tienen un cierto manejo de equilibrio. ¿Eso es cierto? Así es. Lo que hacen los humedales, bueno, están los bofedales, por ejemplo, en lo alto andino, claro, pero también están las turberas, se mezclan ahí algunas, y son verdaderas reservas, así como los glaciares, ¿verdad? Lo entendemos que los como tienen agua congelada, se van descongelando lentamente. Los humedales hacen algo similar en el sentido de que esponja agua y la van liberando despacio, y al enlentecer el paso del agua retienen sedimento, hacen que los contaminantes se vayan degradando y purifican el agua, entonces nos dan agua en cantidad y calidad finalmente. Sí, también preguntarte en relación a cómo el restaurar, proteger, conservar los humedales, y a propósito de la difusión que podemos hacer de este y otros medios, para promover justamente la resiliencia que podemos tener frente al cambio climático. Y a propósito, todas estas propiedades, por ejemplo, proteger ahí el carbono almacenado, reducir las emisiones de carbono evitables, poder también ahí retener el agua en el paisaje, manteniendo los ciclos climáticos, hídricos también locales, la reducción de la temperatura, y a propósito del ecosistema, que también es fundamental, no solamente aves y otra, digamos, fauna y flora también del sector. Hablemos de todos esos componentes que son vitales. Literal. Sí, Daniela, bueno, es una forma de decirlo, yo al menos trato de decirlo categóricamente, es de lo de admitir, ¿verdad?, científicamente, que el 40% de nuestra existencia se debe a que existen humedales. Mira. Pero en realidad puede ser incluso un poco más exagerado. Los humedales nos dan agua y es el momento del ciclo del agua donde nosotros verdaderamente podemos tener acceso a esta, podemos manejarla, y nos dan mucho más que agua. En realidad también son absolutos campeones en la absorción de CO2, ¿verdad? Los humedales también nos dan una serie de otras cosas como alimentos, ¿verdad? Son donde se crían los peces chiquititos que luego van al mar, crecen y nos alimentamos de ellos. Pero también en todo el tema religioso, el tema místico, el tema de espiritual, son muy importantes. Muchos de los mitos de la creación vienen desde el agua. Entonces los humedales, ¿verdad?, son ecosistemas bastante fundamentales para la sociedad, solo que en general no los habíamos relevado tanto como lo estamos haciendo, un poco mejor ahora, pero de todas maneras sus servicios ecosistémicos son absolutamente fundamentales, a pesar de los escasos que son, para mantenernos vivos. De acuerdo a las estadísticas, los estudios que se han hecho, profesor, de los humedales que hay en Chile, ¿cuánto se ha perdido ya por el tema del uso del suelo?
Es una muy buena pregunta. Hay bastante discusión al respecto y tiene que ver cómo uno define los humedales y con el tema de los inventarios de humedales. Nosotros tenemos un inventario de humedales muy reciente, muy joven, diría tiene algunos 5 años. Entonces no tenemos mucha claridad respecto a los mundiales de 80%, 50% o 30%. Depende del lugar. Es al 900 y otros menores. Y en realidad en Chile los estudios no son tan acabados para determinarlo. Pero sí sabemos que hemos perdido muchos humedales en la zona central, pero no solo en la pérdida como que no existen, sino piensen ustedes en el río Mapocho como un humedal en su degradación. Hay un ejemplo muy paradigmático que es el del humedal de Batuco. El humedal de Batuco empezaba en Tiltil, ¿verdad? Y llegaba incluso hasta Pudahuel. Eran 14.000 hectáreas y de eso queda, si es que el 1%. Entonces ahí hay una pérdida bastante fuerte y que todavía se sigue luchando por conservar ese 1% que queda, ese poquito que han dejado. Así que depende del lugar, pero pueden ser muy dramáticos como el humedal de Batuco o otras un poco menos dramáticas como más en el sur. Estamos conversando con Ignacio Rodríguez, director ejecutivo del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral. Recordemos lo que sucedió ya hace 20 años, Ignacio, a propósito de las intervenciones, las alteraciones de a partir de las empresas, ¿no?, en estos ecosistemas, en los humedales. Por ejemplo, cuando una celulosa contaminó toda la zona ahí en Valdivia, fue una celulosa, ¿no? Recuérdame, la empresa, sí, exacto, que causó la muerte, que fue muy, digamos, mediático, de cientos de cisnes de cuello negro, principalmente por la intoxicación, por la ingesta justamente de estos pastos ahí acuáticos contaminados. Y afecta finalmente a este ecosistema del río Cruces. Y cómo se ha ido protegiendo, cómo se ha podido limpiar esa contaminación de estos vertidos que afectó justamente ahí a la zona. Y un precedente para ojalá un nunca más. Es también una muy buena pregunta, Daniela, en el sentido de que la contaminación química del agua en general es bastante invisible y es compleja, es cara de estudiar, entonces muchas veces no entendemos muy bien lo que sucede. En este caso fue un caso bien histórico, ¿verdad?, que cambió un poco la institucionalidad de Chile en términos medioambientales y fue una planta de celulosa que contaminó, ¿verdad?, básicamente el sistema del río Cruces, principalmente afectando al luchecillo, que es una planta acuática donde se alimentaban los cisnes. Precisar que no murieron cientos de cisnes, siempre se dice eso y yo lo rebato, no porque porque la precisión es importante. Murieron muchos cisnes, cerca de 100 cisnes, pero emigraron muchos. Y hago el hincapié de esto porque estamos acostumbrados a que la contaminación química causa un problema de muerte, ¿verdad? Es como el típico escenario del derrame de petróleo. Y la verdad es que la contaminación química, el problema más grande que tenemos es justamente cuando es invisible, cuando es crónico, cuando es subletal, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que hay un efecto evidente. Y es por eso que hago la diferencia, porque lo tenemos en muchos humedales del país. Y la verdad es que falta muchísimo trabajo para poder determinar eso y nos afecta, así como los humedales nos dan estos servicios, si el agua está contaminada, también nos afecta a nosotros. Así que hace 20 años eso ocurrió, han habido muchos avances, básicamente se han controlado las amenazas. Esta planta de celulosa tiene un formato de tratamiento de agua muchísimo más avanzado que en ese momento y de alguna manera existen un montón de ojos y de monitoreos que van midiendo, ¿verdad?, que estas amenazas, ¿verdad?, se mantengan controladas para poder lograr hacer lo que tanto queremos, que es un desarrollo sostenible, que es la gran pregunta, ¿verdad?, probablemente de nuestras épocas, si es o no posible hacerlo. Profesor, ha sido un agrado conversar con usted, le agradecemos que nos haya regalado parte de su tiempo y bueno, saludo a Valdivia y a la universidad, que sé que está pasando momentos difíciles. Es importante, esta es la universidad más importante de la zona sur de Chile. Sin duda. Y uno de los 5 íconos de las universidades chilenas. Ignacio Rodríguez, director ejecutivo del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral en Línea 1. Gracias, Ignacio. Un abrazo. Gracias por la invitación. Los esperamos por acá. Ya, feliz. Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1.